Acompáñame mientras leo ese versículo, el versículo 15 del capítulo 2 de Tito. Tito 2:15 dice: estas cosas habla, exhorta y reprende con toda autoridad para que nadie te menosprecie. Oren conmigo una vez más, iglesia. Padre, te damos gracias. Señor, este es el mejor lugar para estar, Señor, escuchando tu palabra. Pero ahora pido que no solo seamos oidores de la palabra, sino que seamos hacedores de la palabra. Padre, hay tanto que aprender incluso en este solo versículo, pero oro para que sea tu Espíritu, Dios, quien nos enseñe a través de tu palabra. Te damos gracias y te alabamos. En el nombre de Jesús, amén. Mi título hoy es Seamos valientes. Tito 2:15. Y mientras pensamos en este mundo, en esta palabra en particular, valentía, pensemos en un par de cosas. Usé esta metáfora. Cuando enseñé en el retiro de hombres, y lo que enseñé allá va a ser diferente. Lo que enseñé aquí, la metáfora que usé es la de un coche. Así que el motor es lo que necesitas para ser valiente, es lo que necesitas para ser valiente. Así que es esencial que el coche se mueva, pero también necesita una dirección. Así que esto es lo que voy a enseñar hoy. Esto es lo que necesitas para ser valiente. De eso es lo que estaré predicando esta noche. Ahora, está claro que las escrituras enseñan que todos los creyentes deben ser valientes. Ya seas un líder de la iglesia, si eres una mujer, si eres un niño, no importa. La valentía es un requisito para todos los creyentes. Pero antes de entrar en eso, hablemos un poco sobre lo que la valentía es. Está bien. Así que mientras el mundo a menudo equipara la valentía con ser ruidoso, asertivo e incluso agresivo, la verdadera valentía bíblica está más arraigada en la humildad. Se trata de proclamar la verdad de Dios, no de llamar la atención sobre ti mismo, no de ser arrogante o de promoverte a ti mismo. Filipenses 2:3 dice: no hagan nada por egoísmo o vanidad vacía, sino con humildad de mente, consideren a los demás como más importantes que ustedes mismos. Una vez más, la humildad es fundamental para la conducta cristiana. Valentía es priorizar a otros. Santiago 4:6 da gracia. No se trata de buscar la gloria personal, sino de poner a los demás primero y considerar las necesidades por encima de las tuyas. Una vez más, Santiago 4:6 dice: pero Él da una gracia mayor. Por lo tanto, dice, Dios se opone a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Es cierto, Dios resistirá a los que son arrogantes y autosuficientes, pero derrama su gracia sobre los que son humildes. La verdadera valentía proviene de un reconocimiento y una dependencia de Dios y de someterse a su voluntad. Una vez más, estos dos versículos que acabo de leer son una imagen de la valentía bíblica que está arraigada en la humildad y alimentada por la gracia. Y yo entiendo y tú entiendes que se trata de servir a los demás. No se trata de elevarse a uno mismo, sino de confiar en la fuerza de Dios, no en nuestras propias habilidades. Otra perspectiva es que la valentía es imponer tu propia agenda a cualquier costo, incluso si eso significa tal vez herir a alguien. Sabes, a veces piensas, oh, tengo que ser valiente. Y vienen a ti y te dicen, va a lastimar a alguien. Pero eso no es necesariamente cierto. La valentía bíblica une amor y compasión. Busca hablar la verdad de una manera que sea clara y considerada. Efesios 4:15 dice, hablando la verdad en amor, debemos crecer hacia Él, que es la cabeza, Cristo. Es importante hablar la verdad. Una vez más, es importante hablar la verdad, lo sabemos, pero al hacerlo, necesitamos hacerlo con amor y de una manera llena de gracia y la verdadera valentía. No es ser duro o confrontacional, sino que se trata de comunicar la verdad con compasión
y un deseo genuino de edificar a los demás. Colosenses capítulo 4, versículo 6, que tú hablar siempre sea con gracia, como sazonado con sal, para que sepas cómo debes responder a cada persona. Necesitamos saber que nuestras palabras deben ser dadas de una manera veraz, pero llena de gracia, así como la sal le da sabor, la comida, la gracia debería sazonar nuestro hablar. De hecho, mi profesor habló sobre eso, ¿sabes? Después de que había escrito mis notas y mencionó algo que es muy cierto. Cuando comes algo salado, automáticamente dices, no voy a comer toda esa sal si no tengo algo para beber. Así que es de la misma manera, cuando sazonamos nuestro habla con sal, con gracia, ¿sabes qué va a pasar? La gente va a querer más. Pero si no lo sazonas con gracia y sal, lo que va a pasar es que, ¿sabes qué? Eso es suficiente. No necesito que me hables así. Y ¿sabes qué? Vamos a parar la conversación justo ahí. Pero esto requiere sabiduría y discernimiento. Saber cómo hablar la verdad de una manera que sea apropiada para cada individuo y situación. Ahora, también, la valentía secular implica tomar riesgos innecesarios o actuar sin pensar. Lo he visto aquí en esta iglesia, lo he visto desde que tengo memoria, lo hice yo mismo. Hacemos cosas que son estúpidas, hacemos cosas sin pensar. No usamos sabiduría ni discernimiento, pero la verdadera valentía cuentas el costo y entiendes que hay un momento y un contexto, ya sean palabras o acciones. Esa es la verdad cuando se trata de la valentía bíblica. Proverbios 15:22. Dice, un hombre sabio piensa, antes de hablar, un tonto suelta lo que se le viene a la mente. Quiero decir, eso no lo dice, no sé qué significa eso. Debemos pensar antes de hablar y elegir nuestras palabras con cuidado. De nuevo, se trata de ser sabios y discernir en nuestra comunicación, eligiendo nuestras palabras de una manera que seamos veraces y constructivos. Mira Pedro 3:15. Este versículo aquí normalmente lo usamos para la apologética. Este es el versículo principal cuando decimos, oye, hablemos sobre la apologética. Dice, pero santifiquen al Señor en sus corazones, siempre listos para presentar defensa a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero luego olvidamos esta parte muchas veces. Pero con gentileza y respeto necesitamos ser amables. Necesitamos tener respeto cuando lo hacemos. Predica el evangelio cuando compartimos, cuando estamos listos para decirle a la gente cuál es la verdad. Necesitamos poder compartirlo con gentileza y respeto. De nuevo, la verdadera valentía no se trata de ser ruidoso o agresivo. Se trata de claridad, compasión y convicción. En el retiro de hombres, mis puntos eran diferentes a los que son ahora. Si recuerdan aquellos que fueron, mis puntos eran hombres de convicción, hombres de coraje y hombres que conocen las consecuencias. Y la única razón por la que menciono eso es porque, como cualquiera de los hombres que estuvieron allí, es solo un recordatorio amistoso de que necesitamos seguir siendo valientes. Y es un requisito para cada hombre en esta sala que necesita ser un hombre de convicción y aún así, si tienes convicción, crees que algo es verdad. Si no tienes valor, eso solo se convierte en un susurro suave y no haces nada al respecto. Y aún así, si no conoces las consecuencias de tus convicciones o de tu coraje, si estás haciendo algo, no sabes las consecuencias. Y eso solo requiere discernimiento. Eso requiere leer tu palabra, entender lo que la Biblia dice sobre lo que está pasando en tu vida o en la vida de otras personas. Entonces, tus convicciones o tu coraje, no vas a llegar a ese punto en el que vas a ser tan valiente como te gustaría porque no conoces las consecuencias. No sabes qué va a pasar, ya sea con tus pensamientos. Muchos de nosotros decimos, bueno, ¿sabes qué? Mientras no actúe, según mis sentimientos y pensamientos, estoy bien. Eso no es cierto. Necesitas tomar, como dice la palabra de Dios, cada pensamiento cautivo y necesitamos recordar que hay consecuencias por todo lo que hacemos.
piensa y di. Pero mis 3 puntos esta noche serán estos. Mis 3 puntos son ser valiente en la doctrina. Mi segundo punto será ser valiente en el deber. Y mi tercer punto será ser valiente en el discernimiento. Así que sería ser valiente en la doctrina y luego en el deber y en el discernimiento. Así que mi primer punto, valiente en la doctrina. Se da la orden de decir o hablar continuamente. Así que si lees el versículo 15 dice, habla de estas cosas. Esto es un imperativo, lo que significa que no es una sugerencia, es una orden. Y estas cosas se refieren a lo que se dijo del versículo 11, versículo 14. Pero lo más probable es que se refiera a toda la carta, pero digamos que él solo estaba hablando del 11 al 14, y porque de hecho él habla sobre la enseñanza sana en Tito 1:9. Mantente firme en la palabra fiel, que es conforme a la enseñanza, para que podamos tanto exhortar en la sana doctrina, como refutar a aquellos que contradicen. Y de nuevo, al principio del capítulo 2, él dice, pero en cuanto a ti, habla de las cosas que son apropiadas para la sana doctrina o enseñanza sana. Los creyentes deben saber en qué creen sobre la persona, la obra de Jesucristo, la salvación, la iglesia y el futuro. ¿Y cuál es la naturaleza de la valentía en la doctrina, particularmente en el contexto de esta epístola pastoral, específicamente esta, Tito? Pero desglosémoslo. ¿Por qué es tan importante este decir o hablar continuamente? El número 1 es que el contenido de un mandato, cuando dice estas cosas, es una palabra comprensiva. Bueno, definitivamente abarca el contexto inmediato de Tito de nuevo. El capítulo 2, versículos 11 al 14, que habla sobre la gracia, la salvación, la vida piadosa y el regreso de Cristo. El alcance probablemente se extiende a toda la carta. Ahora, de nuevo, nos dice que necesitamos estar en la sana doctrina 2 veces en esta carta, pero necesitamos entender que las doctrinas fundamentales, las verdades de la palabra de Dios, son esenciales y necesitamos tener una comprensión firme de estas doctrinas necesarias: la persona, la obra de Cristo, su deidad, humanidad, expiación, resurrección y reinado actual. Si alguien preguntara, oye, ¿cómo sabes que Jesús es Dios? ¿Qué dice la Biblia sobre eso? ¿Qué hay de su humanidad? ¿Qué hay de su muerte expiatoria? ¿Qué significa eso? Háblame sobre su resurrección. ¿Qué hay de su reinado actual en este momento? ¿Qué hay de la salvación? La naturaleza como un regalo de gracia recibido a través de la fe, no obras. ¿Qué pasa con la iglesia? ¿Qué dice la palabra de Dios sobre la iglesia? Su propósito, la estructura, el papel en el plan de Dios. Si no tenemos la comprensión correcta de estas cosas, siempre nos quedaremos cortos en la valentía que Dios nos ha dado. Ya nos ha dicho que seamos incluso el futuro, la bendita esperanza de la que habla en este mismo capítulo sobre el regreso de Cristo y la consumación, es decir, su culminación y el cumplimiento de todas las cosas. Así que debemos dedicar tiempo a aprender nuestra doctrina para poder ser valientes. Por eso está claro. Nuevo, no estoy seguro de lo que estás haciendo ahora mismo en cuanto a lo que estás leyendo, lo que estás aprendiendo, o si simplemente estás en casa sin hacer nada, pero necesitas asegurarte de que entiendes estas doctrinas, porque sin ellas nunca podrás hablar con ningún tipo de valentía. Siempre te quedarás atrás y dirás, ¿sabes qué? ¿Lo tienes? No puedo compartir eso porque no lo sé. Pero hablemos de otra cosa. La continuidad, como este mandato que él dice continuamente, de nuevo, esto es un imperativo, pero este imperativo, este mandato, se trata de, implica una acción continua. Esto no es una declaración única, no es algo que dices una sola vez, como que solo lo repites un par de veces.
No, es una comunicación persistente. Necesitas seguir hablando de estas cosas. Sugiere que está enseñando, está predicando, está amonestando. Se están recordando unos a otros estas doctrinas importantes. Sabes, incluso en ese entonces, si lees el capítulo 1, entendemos que había maestros falsos. Eso era falso. Doctrinas, había distorsiones del evangelio, había herejías en curso, y así que la gente que necesitaban conseguir eran ancianos que pudieran, como dice en el versículo 9, aferrarse a la palabra fiel, que está de acuerdo con la enseñanza, recuerda, para que puedan exhortar en sana doctrina y refutar a aquellos que contradicen. De nuevo, ese es el propósito de un anciano, que si puedes a Dios, necesitas conocer estas doctrinas, porque habrá personas que vendrán y estarán enseñando cosas falsas. Así que, pero no solo depende de Ulises o de mí, depende de todos ustedes aquí conocer la palabra de Dios, porque si no conoces la palabra de Dios, no solo no vas a poder no ser valiente, es probablemente lo menos grave. Eso es como está bien. Somos mejor de los casos. Simplemente no eres valiente. El peor de los casos es que tú, porque no conoces la doctrina, alguien venga y empiece a decirte cosas que no son verdad y dirías, wow, nunca pensé en eso. No lo sabías porque nunca lo estudiaste, porque nunca lo aprendiste por ti mismo. Y solo pensaste que iré a una iglesia que enseña sana doctrina, pero nunca lo aprendiste por ti mismo. Así que de nuevo, en el mejor de los casos, simplemente no eres valiente. En el peor de los casos, te apartarás. Así que una rápida aplicación sobre la audacia. En la doctrina, la audacia se basa en el conocimiento. No podemos proclamar con confianza lo que no entendemos claramente. Cuanto mayor sea el conocimiento de estas cosas de las que habla, más va a alimentar nuestra audacia. Colosenses capítulo 2, a partir del versículo 2 y 3 dice que para que sus corazones sean confortados, unidos en amor y alcancen toda la riqueza que proviene de la plena seguridad del entendimiento, resultando en el verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, Cristo, en quien estamos escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. La audacia requiere una expresión consistente, no es algo que se hace una sola vez, no es como, oh, fui audaz hace 10 años, tiene que ser algo consistente. Y de nuevo, no es solo responsabilidad de los líderes de la iglesia ser audaces. El mandato es que todos los creyentes entiendan lo que dice la palabra de Dios y que sean audaces al proclamarlo. ¿Cómo vas a proclamar el evangelio si no lo conoces? ¿Cómo vas a predicar a las personas? ¿Cómo vas a compartir la salvación con alguien si no sabes? ¿Cuál es el verdadero evangelio? Simplemente no va a pasar. ¿Qué dice Judas 1:3? Dice que debes contender ardientemente por la fe que fue una vez para siempre entregada a los santos. De nuevo, este mandato, este imperativo, dice que continuamente digas estas cosas a medida que tú nos da el vínculo entre conocer la doctrina sana y vivirla con audacia. De nuevo, es un llamado a estar fundamentados en la verdad, que necesitamos estar vigilantes cuando se trata de errores. Y necesitamos ser valientes y proclamar el evangelio. Y todo eso que hacemos, no solo hacia otras personas, sino también hacia nosotros mismos. Mi segundo punto es ser audaz en el deber. Vamos a desglosar este llamado a la audacia y a cumplir con nuestro deber cristiano. Ahora, este versículo 4 de los 14 imperativos en el libro de Tito están en este versículo. Así que hay 14 mandatos en este libro y 4 de ellos están aquí. Y eso, ¿sabes? La concentración de estos mandatos, quiero decir,
La densidad habla de la seriedad, la urgencia de estos deberes. Habla sobre cómo hablamos, ¿verdad? Esa es una orden. Debes hacer eso, tienes que hacerlo. En otras versiones, si tienes la SB, dice declarar y luego dice exhortar. Algunas de sus Biblias dicen animar y dice prender. Tu palabra de Dios, la palabra de Dios en otros dice prende. Pero lo que dice al final dice con toda autoridad. Necesitamos entender que hay una razón por la cual están estos 4 imperativos y hay una urgencia para que estemos haciendo estas cosas. Pero ¿cuáles son estos deberes? Y el versículo 15. De nuevo, hablar. Se refiere a proclamar la verdad, instar y animar a vivir correctamente. Eso es exhortar. Corregir errores, eso es reprender. Y al hacer todo lo que hacemos, hablar, exhortar, reprender, tenemos que hacerlo con toda autoridad. Eso en sí mismo es una orden. Él no está diciendo, bueno, ya sabes, solo hazlo un poco. ¿Sabes? Solo dilo mientras lo digas. No, es un mandato hacerlo con toda autoridad. Valentía y exhortación. Está bien, valentía. ¿Cómo se ve eso? Es más que solo animar a la gente, ¿verdad? No solo salimos como cristianos, vamos, tú puedes hacerlo. No están corriendo, no es solo eso. En la palabra griega, exhortar o parakaleo lleva un sentido de estar al lado de alguien para fortalecer, animándolos o incluso desafiándolos. Así que, de nuevo, esta palabra se trata de estar al lado, correr junto a ellos, ya sabes, recorrer esa milla extra y no solo decir, hey, nos vemos después, sigue adelante, voy a orar por ti. ¿Sabes? No, eso es de lo que se está hablando aquí. Y de nuevo, esto en sí mismo requiere valentía, porque a veces cuando haces estas cosas necesitas confrontar el pecado, ¿verdad? Lo necesitas. Confrontar a las personas que están en pecado, que pueden estar ignorando el pecado que están cometiendo o que saben lo que están haciendo y tienes que decir, hey hermano, vamos, eso no es bíblico, tu forma de pensar no es bíblica, tienes que señalar la complacencia, necesitas instarlos hacia el crecimiento espiritual y ese es el punto de exhortar o animar y esto puede volverse muy incómodo. De hecho, ¿sabes cuántas veces hablamos mucho sobre confrontar el pecado y hacemos nuestro mayor esfuerzo para asegurarnos de que si vemos algo que no está donde debería estar, lo señalaremos? Vamos a decir, hey, ¿sabes qué? Tengamos una reunión, hablemos de esto, hablemos de aquello. Y luego sé que los líderes aquí han tomado ese enfoque al señalar a otras personas en pecado. Estaba en mi otra iglesia. Sé que la gente me cuenta sobre su iglesia y que el pecado no se confronta. De hecho, es como, hey, pues déjame en paz, te dejaré en paz. Mejor no hablemos del pecado. Pero de nuevo, es una parte vital del amor cristiano y del discipulado y requiere valentía. Pablo mismo encarna esta valentía, no se echó atrás ante conversaciones difíciles o diciéndole a sus lectores que vivan de acuerdo con el llamado de Cristo. Él mismo tuvo que reprender o exhortar a uno de los apóstoles. Quiero decir, él lo hizo, hey, ¿qué estás haciendo? Sabes, quiero decir, no quiero entrar en eso, pero el punto es que él mismo tuvo que hacerlo con uno de los apóstoles y necesitamos ser como el apóstol Pablo, pero también la valentía está arraigada en esta esperanza bendita, la que se habla en el versículo 13. Dice, esperando la bendita esperanza y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La gloriosa aparición de Cristo debería alimentar nuestra audacia al llevar a cabo estos deberes. ¿Por qué? Porque sabemos que Cristo puede regresar en cualquier momento. No queremos que nadie caiga en el pecado, porque no se trata de, o sabes, alguien cae en pecado, o ya sabes, solo oremos por ellos y no hacemos nada y antes de que te des cuenta, ya no están aquí con nosotros.
Necesitamos asegurarnos de ser audaces, porque mañana siempre les digo a las personas, ¿sabes por qué estoy compartiendo el evangelio contigo? Les digo, podría no estar aquí mañana y no sé si alguien más te va a compartir el evangelio. Esto es literalmente lo que les digo. Podría morir mañana, pero sabes, el hecho es que tú también podrías morir mañana. Y esa es la razón por la que necesitas. No sé cuántas veces alguien te ha compartido este evangelio o las buenas nuevas de Jesucristo. No sé, pero no me importa. Estoy haciendo lo que necesito hacer porque no tengo garantizado el mañana. Así que o el Señor va a venir por mí, o va a venir por todos nosotros, o va a venir por ti. Y tú sabes, no quieres estar en el lugar en el que estás y no conocer la verdad. La esperanza moldea nuestra acción presente. Esta esperanza que tenemos, necesitamos vivir a la luz de la eternidad, porque de nuevo les digo a las personas, miren, nuestra vida es como un suspiro, un vapor, ¿verdad? Nuestra vida es como un vapor. Un día estás así y al siguiente ya tienes 80 años y estás a punto de morir. Y recuerdo que mi abuela, ella tenía, no sé, 89, 80 y algo. Y no, quiero decir, ella era creyente, pero simplemente no quería hablar sobre la muerte. Y ella decía, no me hables de eso, no me hables de eso. Yo estaba como, hombre, vamos, hablemos de eso. Y ya murió unos años después. Pero lo que pasa con eso es que no deberíamos tener miedo de hablar sobre la muerte. Deberíamos decir, ¿sabes? Deberíamos decir que el Señor volverá por mí, vendrá por mí cuando Él quiera venir por mí. Y necesito hacer lo que tengo que hacer ahora porque tengo la eternidad para estar con Cristo. Pero eso nos da poder para confrontar el pecado cuando pensamos en esta bendita esperanza. Ahora, recuerda esto, la audacia, esta exhortación y reprensión tiene que ver con el deber ante Dios y los hombres. Somos responsables ante Dios. Nuestra audacia proviene del deseo de agradar a Dios y de ser hallados como administradores fieles de su verdad. Esto impacta, de nuevo, nuestra interacción con los demás cuando pensamos en cómo somos. Dios nos está observando y necesitamos ser audaces. Por la persona que está justo al lado de nosotros. Queremos ser justos, queremos declarar la verdad y también reprendemos el pecado porque nos importa el bienestar espiritual de los que nos rodean, ya sean salvos o no salvos. Así que eso en mente. Mi último punto es ser audaz en el discernimiento. Este tema del discernimiento es especial para mí porque estaba hablando con Elisa hace unos días, en realidad no hace tanto, pero hace unos días, y lo que he notado es que, sabes, somos una iglesia relativamente nueva, menos de 2 años, 1 año y medio o lo que sea, y todos están tan emocionados cuando empieza la iglesia. Quiero decir, el primer año, lo que sea, es malo. Todos están súper motivados. ¿Qué podemos hacer? Y ahora, no todos están tan motivados. No estoy diciendo que todos, estoy diciendo que mucha gente no lo está. Y Elisa hizo un comentario, es como, oh sí, es como cuando tienes ese juguete brillante y luego, ya sabes, el juguete brillante ya no brilla más. Y así es como a veces he notado lo que está pasando con la gente en esta iglesia y vuelven a su estado predeterminado. Lo que quiero decir con estado predeterminado es que antes estaban tan emocionados, todos estaban llenos de emoción, corriendo con, hey, vamos, hagámoslo, hagámoslo. Y luego, una vez que esos sentimientos se van, vuelven a ser como eran antes de llegar aquí. Y esto es por qué es tan importante, porque déjame darte una definición de discernimiento. ¿Está bien? Y esto es de un libro que he hecho, Los hombres cuando
Tuvimos el estudio en la casa de mi cuñado. Todos los hombres pasaron por este libro. Se llama Disciplina del Discernimiento Espiritual de Tim Challies. Algunos de nosotros, algunas de las personas aquí también lo están pasando, pero esta es la definición de ese libro, de lo que él dice que es el discernimiento. El discernimiento es la habilidad de entender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error y lo correcto, de lo incorrecto. Está bien, así que lo voy a leer de nuevo. El discernimiento es la habilidad de entender y aplicar la palabra de Dios con el propósito de separar la verdad del error y lo correcto de lo incorrecto. Ahora, cuando voy a hablar de ese versículo, quiero decir eso justo ahí es tan crucial en lo que hacemos aquí en la iglesia y las acciones que hacemos, las cosas que no hacemos. Y recuerda, te estaba diciendo hoy, estaba pensando en que mientras escribía esto, había tantos pensamientos que venían a mi mente. Estaba pensando, me pregunto, ¿quién no va a venir y se va a quedar en casa viendo el partido de los Dodgers? Ese fue mi primer pensamiento. Quería saber quién se iba a quedar. Y la única razón por la que diría que te quedarías, quiero decir, sé por qué te quedarías, y eso no es un pecado si te quedas en casa, pero es una falta de discernimiento, ¿sabes? Y podemos profundizar más en eso. Pero los que están aquí eligieron lo correcto. Hablemos de esta audacia y discernimiento. El discernimiento es la base para poder aplicar la palabra de Dios. Así que entender y aplicar la palabra de Dios es el núcleo del discernimiento. No se trata solo de conocer la Biblia, sino de interpretar y aplicar correctamente su verdad a situaciones e individuos específicos. De nuevo, Tim escribe en su libro, El discernimiento es sabiduría en acción, sabiduría aplicada. Mira, has conocido a personas, conoces a alguien así que lo sabe todo, pero cuando se trata de su vida, simplemente no lo sabe. No saben qué es arriba y qué es abajo, pero si les hablas de la vida de esta persona, te va a dar escribir un libro sobre cómo hacer su vida perfecta, pero luego ves que su vida es hay como una desconexión, porque tal vez tiene conocimiento y tal vez incluso tiene sabiduría, pero no tiene discernimiento. Así que no hay discernimiento, que es sabiduría aplicada, que es discernimiento, sabiduría en acción. Y ves eso todo el tiempo en la vida de las personas. Pero hablemos de separar la verdad del error. Vivimos en un mundo lleno de ideas e ideologías que compiten, ¿verdad? Son enseñanzas falsas, engañosas, y el discernimiento nos ayuda a identificar lo que se alinea con las personas, con la palabra de Dios y lo que no. Siempre necesitamos estar en la palabra para que podamos separar la verdad del error. Así que eso es doctrina, discernimiento y doctrina, pero también distinguimos lo correcto de lo incorrecto, que es la moralidad. El discernimiento nos permite evaluar comportamientos, ¿sabes? Las actitudes de las personas o incluso nuestra actitud, nuestras motivaciones, las motivaciones de la gente a la luz de los estándares bíblicos. Necesitamos reconocer lo que es agradable a Dios y lo que no lo es. Eso es lo que es el discernimiento. Pero la única manera en que vamos a tener o conseguir ese discernimiento, el verdadero discernimiento bíblico, es si pasamos tiempo en la palabra y luego podemos entenderlo a la luz de las Escrituras. No porque esto es lo que pienso, esto es lo que creo. Nunca llegarás a ningún lado de esa manera. Hebreos 5:14 dice, la comida sólida es para los maduros, que tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Todos tenemos una conciencia, ¿verdad? Escucha, todos tenemos una conciencia, ¿verdad? Todos tenemos una conciencia
Algunos de nosotros tenemos, no sé si alguna vez has oído esto, pero una conciencia cauterizada. Una conciencia cauterizada significa que cuando haces cosas malas no sientes nada, porque lo has hecho tantas veces. Mi profesor estaba hablando sobre cómo el mundo le dice a esta mujer que para que no se sienta culpable porque su esposo le fue infiel o un hombre le fue infiel, necesita salir y acostarse con otros hombres para que no se sienta mal por lo que él hizo y no se sienta mal si hace eso. Así que adelante, deberías salir y acostarte con otro. Pero lo que pasa es que cuando haces eso, tu conciencia se cauteriza y luego tenemos una conciencia no entrenada o hiperactiva, porque no sabemos lo que dice la Biblia. Así que nuestra conciencia es como, no sé qué está bien o qué está mal. Y una conciencia hiperactiva, simplemente piensas, bueno, creo que estoy pecando. ¿Por qué? Porque creo que estoy en pecado, porque simplemente no sé si debería estar haciendo esto. Pero todos necesitamos tener una conciencia que esté entrenada bíblicamente. Necesitamos tener nuestra conciencia dirigida por las Escrituras, porque esa es la única manera. No va a importar lo que sintamos, no va a importar lo que estemos pensando, solo va a importar, escucha, esto es correcto y esto es incorrecto. Y eso es lo único que importa, porque las Escrituras hablan al respecto, y eso es lo que voy a hacer. Y si la Biblia es silenciosa al respecto, significa que no dice lo que necesitamos hacer. Podemos elevar nuestras propias convicciones sobre las Escrituras y decir, esto es lo que voy a hacer, y todos tienen que hacer lo mismo. ¿Pero qué dice la Biblia? Bueno, no, eso es solo lo correcto de hacer. ¿Según quién? ¿Según la palabra de Dios o según tú? Según la palabra de Dios, no dice eso. Así que todos necesitan decir simplemente, eso es lo que yo quiero hacer. Pero incluso en eso necesitamos ser audaces nuevamente en el discernimiento, porque si entendemos lo que enseñan las Escrituras, entonces podemos decir, esta es mi creencia. Incluso el apóstol Pablo habla de esa manera, esta es mi opinión, esto es lo que pienso, no lo que dice el Señor. Y es tan asombroso saber que cuando conoces el carácter de Dios, cuando conoces las Escrituras, casi no hay nada que la gente pueda decirte que te moleste. Es decir, hombre, si todos pudiéramos llegar a ese punto, hombre, que tú, nada, esto, la iglesia sería, hombre, audaz por Cristo y estarías predicando el evangelio en todas partes. Y podríamos hacer más daño con estas personas que están sentadas un miércoles por la noche que con todas las personas que vienen el domingo. ¿Sabes? Podríamos hacer más daño al reino por el reino del enemigo. No queremos asegurarnos de que hagamos lo correcto, y la única manera en que vamos a poder hacer eso es si discernimos la verdad del error, lo correcto de lo incorrecto. Audacia y aplicación en este versículo rápido. El aliento se dirige hacia la verdad. Es decir, cuando las personas discernen que alguien realmente está buscando seguir a Cristo, los animamos con valentía en la palabra de Dios, ¿verdad? Así que brindamos orientación, apoyo, afirmación. Decimos, oye, vamos, ¿qué puedo hacer? Oremos. Vamos, ¿sabes? Déjame llamarlo, lo que sea. Vamos a juntarnos. Esa es la exhortación alentadora. Sin embargo, en realidad, 1 Tesalonicenses 5:11 dice, por lo tanto, anímense unos a otros y edifiquen a unos a otros, así como ustedes también lo están haciendo. De nuevo, este versículo habla sobre alentar y fortalecer a los hermanos y hermanas en el Señor. Pero cuando dice reprenderse, trata de confrontar el error. Este es el otro lado del punto. Cuando discernimos que alguien se está alejando de la verdad o si persiste en el pecado, entonces también los confrontamos con valentía, llamándolos al arrepentimiento y a que regresen al camino de Dios
Así que de nuevo, hay una diferencia. Exhortar es para las personas que están caminando con el Señor y están diseñados, pero se equivocan, sabes, pecas. ¿Qué está pasando aquí? Tenemos la reprensión. Estamos como, oye, este tipo está como un poco lento, pero seguro, alejándose. Y ahora necesitamos reprender a esta persona. ¿Cómo? Pero esta es la cosa. Hay un momento en que esta persona está justo. Aquí en el medio, como que ni siquiera sabe si, wow, no sé qué hay en su corazón, ¿verdad? Pero por eso necesitamos construir relaciones. Por eso necesitamos seguir hablando con ellos, porque un día dirás, ¿sabes qué? Este tipo sí necesita ser reprendido porque se está alejando. Hablemos un poco sobre el papel del pastor en esto, en esta audacia. ¿Sabes? El sermón nos ayuda a identificar a los lobos con piel de oveja, como dice Mateo 7:15 dice que los falsos maestros y las influencias dañinas que amenazan al rebaño, y solo se necesita discernimiento para poder proteger a las ovejas. Pero piensa en esto, también necesitamos que las personas sean guiadas con mano firme. ¿Qué significa eso? Está en este mismo libro. Ve a Tito 1:3. Dice, este testimonio es verdadero. Por esta razón, repréndelos, pero como repréndelos severamente. ¿Por qué? Para que puedan estar firmes en fe. Hay momentos en que las personas necesitan ser guiadas con mano firme. Está claro. De nuevo, estas son las características de un discernimiento audaz. Necesitamos hablar con autoridad, la autoridad de la palabra de Dios. La autoridad que tengo es, no tengo autoridad. Tampoco lo que dice, ¿de acuerdo? No estás obligado a escucharnos. Podría sugerir algo. Esto es lo que creo, da. Y puedes simplemente ir y decir, ¿sabes qué? La Biblia dice esto y luego dices, oh, no lo estoy haciendo. ¿Está bien? No lo eres. Nuestra autoridad, esto es nulo y sin efecto. No lo hacemos. Esta es la autoridad final. Esto es todo. No hay nada más. Y quiero decir, recuerdo claramente a John MacArthur. Le hicieron esa pregunta el domingo por la noche y él dice, no tengo autoridad sobre ustedes. Es la palabra de Dios en última instancia. Pero necesitamos ser claros. Necesita haber claridad cuando hablamos, cuando comunicamos la verdad. Tiene que ser claro directamente, sin ambigüedad, sin compromiso, sin ambigüedad. ¿Cómo puedes decir esa palabra? Lo siento por eso, ambigüedad. Ahí tienes, me voy a quedar aquí hasta que aprenda a decirlo. No, solo estoy bromeando, pero necesitamos tener convicción. Cuando decimos esto, cuando tiene que ser discernido y nos mantenemos firmes en nuestras convicciones, necesitamos negarnos a dejarnos influenciar por la opinión popular o presión para conformarnos a ciertas cosas, ¿verdad? Pero en última instancia, las características de un discernimiento audaz tienen que hacerse con amor y también tiene que tener amor y compasión. Necesitamos buscar la restauración y el bienestar espiritual de aquellos que están en nuestro cuerpo, ya sea que se liberen o que nos gustemos unos a otros. Ese es el objetivo final. Así es como necesitamos abordar las cosas. Pero, ¿saben qué? También es importante la oración. Necesitamos orar, necesitamos confiar en el Espíritu Santo. Sin Él, Espíritu de Dios, solo va a ser habilidad humana y no queremos eso. No queremos. Escuchen, la verdad es esta es la verdad. Y yo quiero que ustedes recuerden esto. Algunas personas son más discernidoras que otras, ¿cierto? Hombre, este tipo sabe lo que está diciendo. Simplemente Dios les ha dado un nivel diferente de discernimiento. Eso, ¿cierto?
Algunas personas no tanto, pero eso no te excusa de no saber la verdad del error o lo correcto de lo incorrecto. Necesitas incluso pasar más tiempo, saber lo que es correcto de lo incorrecto y la verdad del error. Así que necesitas pasar más tiempo leyendo la palabra, necesitas pasar más tiempo orando para que seas guiado por el poder del Espíritu. ¿Qué dice Santiago 1:5? Pero si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así que, de nuevo, el sermón es muy importante en nuestra iglesia. Hemos terminado, hemos llegado a un punto donde, ¿saben qué? Estamos emocionados. Queremos hacer cosas grandiosas. Las personas clave de esta iglesia y están haciendo todo lo que se supone que deben hacer. No importa cómo te sientas, no importa lo que pienses, importa lo que enseñan las escrituras y necesitas obedecerlos, no porque tengamos que hacerlo, tienes que obedecerlo. Tienes la oportunidad de obedecer la palabra de Dios, tienes la oportunidad de perdonar, tienes la oportunidad de mostrar amor, no tienes que mostrar amor, tienes oportunidad de hacer esas cosas y necesitamos cambiar nuestra mentalidad para tener una forma de pensar más bíblica. Y la única manera, de nuevo, de lograrlo es a través del poder del Espíritu. Esa es la única manera en que vamos a poder hacerlo. Pero para concluir y terminar, mi último no es realmente un punto, pero de nuevo, esto es lo que quiero que quede claro. Supongo que técnicamente sería como mi cuarto punto, pero debemos ser valientes cuando nos ignoran. Tito 2:15. Presenta un llamado contundente a ser valientes. En una vida cristiana, ya seas un líder, no importa, pero especialmente cuando te enfrentas a personas que te ignoran porque no quieren escuchar la verdad. De nuevo, esta valentía no se supone que sea arrogante, no es egoísta, es una confianza empoderada por el Espíritu que está arraigada en la verdad de la palabra de Dios y que está motivada por el amor de su pueblo. Necesitamos amarnos unos a otros de la manera correcta. De nuevo, este pasaje nos anima a ser valientes al proclamar una doctrina sana, incluso cuando no sea popular o se encuentre con resistencia. Debemos hablar, exhortar y reprender con toda autoridad. Necesitamos llegarnos a comprometer la verdad y no debemos evitar las conversaciones difíciles. Y de nuevo, confronta con valentía el error y el pecado. Sabemos que hay un peligro cuando hay personas en medio de nosotros que amenazan al rebaño y cuando amenazan al rebaño. Hay diferentes maneras en que lo hacen, pero una de las maneras más grandes es a través de la división. La iglesia, división. Como, yo estoy aquí, realmente no estoy de acuerdo con lo que está pasando. Necesitamos asegurarnos de revisar nuestros propios corazones. De nuevo. También necesitamos ser valientes para perseverar en nuestro llamado. Incluso cuando nos faltan al respeto, cuando nos ignoran, cuando la gente dice, no quiero escucharte, no debemos permitir la apatía, es decir, simplemente no me voy a preocupar por eso. O la oposición. Otros para desviar de nuestro llamado es dado por Dios. Las responsabilidades que tenemos, ya sea aquí en esta iglesia o en casa, porque la verdad es que cuando estás en casa, ahí es donde realmente eres tú. Y necesitamos ser valientes en nuestra forma de vivir, incluso en casa. Necesitamos estar firmes en la autoridad de su palabra cuando estamos empoderados por el Espíritu y motivados por la esperanza. Como dice la palabra de Dios, es glorioso apareciendo. De nuevo, no nos echemos atrás cuando nos enfrentemos a ser ignorados. Necesitamos mantenernos firmes en nuestras convicciones. Necesitamos seguir hablando la verdad. Necesitamos hacerlo con valentía y necesitamos liderar con valentía
cuando se nos llama a hacerlo, sabiendo que nuestro trabajo no será en vano. Conmigo. Padre, sabemos que fallamos cada día, Señor, y todo lo que pedimos es que estemos en tu voluntad, que al fallar y pecar contra ti, Señor, confiemos en las promesas de tu palabra. Incluso ahora, mientras continuamos y en la comunión, te pido que estés con nosotros, Señor, que tu palabra no regrese vacía como prometiste. Habla a todos aquí en esta sala, Señor, para que podamos amarnos unos a otros de la manera en que nos has llamado a hacerlo. Esté con nosotros esta noche, Señor, y te entregamos nuestras vidas mientras nos sacrificamos. Solo un pequeño poco de lo que somos, de lo que tenemos, por el sacrificio supremo de tu Hijo, Jesucristo. Esté con nosotros esta noche, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén.